Por cierto, cuando les mande el proyecto, me avisan para poder revisarlo y poder am, avanzar una parte del código con ustedes si quieren. Ya. Entonces, está grabando. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, como dijimos, primero vamos a revisar una parte de cómo aplicar método perdón, de cómo resolver los ejercicios que nos plantean aplicando lo del análisis de la matriz de impedancias y la matriz de admitancia. Entonces, algo que les quería recordar, que está igual en la misma unidad perdón, en la misma unidad del libro, en la que pues se estudia esta parte de las fallas trifásicas, con el equivalente de secuencia, perdón, con el unifilar y básicamente eso, es que cómo ustedes podían calcular la matriz de impedancia. ¿Se acuerdan que el ingeniero les dio unas fórmulas que ustedes podían aplicar y con eso ya calculaban la matriz de impedancias y todo eso? Ya. No se tienen que aprender esa fórmula necesariamente, porque ustedes ya conocen un método que les permite calcular tanto la matriz de admitancia como la matriz de impedancia de forma tradicional, armando ecuaciones. ¿Cuál es ese método? El método de nodos. Básicamente, la fórmula que les dio el ingeniero es la fórmula del método de nodos, es un análisis nodal, solo que pues ya visto de un punto de vista más matemático, por así decirlo. Entonces, básicamente, si ustedes quieren encontrar la matriz de impedancia de cualquier sistema, lo único que tienen que hacer es llevar el sistema a su filar, representarlo por unidad, y una vez que ya tienen esto de aquí, ya pueden darle un nombre a cada barrita. Cada barrita le da un número, un nombre, un identificador, y básicamente cada barrita viene a representar un nodo. ¿Sí? Básicamente cada barrita es un nodo. Por eso hablamos de las tensiones de barras, los potenciales de barra, todo eso. Cada barrita viene a representar un nodo. Y lo único que ustedes van a tener que hacer para encontrar la matriz de admitancia primero es aplicar análisis nodal. Primero vamos a aplicar análisis nodal al nodo 1. Entonces, vamos a hacer este ejercicio rapidito, no solo para ver cómo quedaría la matriz de impedancia y luego vamos a hacer un ejercicio ya con fallo. La matriz de admitancia pues sería pues, la tensión nodal de esa barrita, la barrita 1 multiplicada por ahí simplemente analizan. Aquí siempre en el nodo que se está analizando es positivo la suma de las reactancias que lo están tocando, las impedancias, ¿no? Los unos sobre. Y ya, básicamente así. Si ustedes quieren verlo ya de forma matricial, podrían simplemente borrar las tensiones nodales, ¿sí? Borran las tensiones nodales y ya les queda la matriz. Por si acaso, por si no se habían percatado de eso. Esta forma de hacerlo es mucho más rápida que la de la formulita que les da el ingeniero, porque por lo general la formulita, ustedes comienzan a sacar Y11, Y12. En cambio, si lo hacen con la fórmula de esta forma de aquí, ya les sale directamente todo el renglón, toda la fila de la matriz. Ya solo hacen los cálculos internos y ya les queda toda la matriz de admitancia, ¿sí? Muy posiblemente ya se habrían dado cuenta de esto, entonces pues no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero solo es para que lo veamos, para que lo repasemos rapidito, para que lo puedan utilizar el día de mañana en su lección, de ser necesario. Por lo general, también en la lección, el ingeniero Álvarez lo que hace es que les permite utilizar cualquier método para resolver el caso, pues el caso de estudio, la falla que van a analizar, ¿no? Pero pues por lo general, yo les recomendaría que con las matrices, porque con las matrices es mucho más fácil. Ya vamos a ver igual un ejercicio con esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan claro. El Con la, ingeniero, disculpe, el ingeniero te ha dicho nada sobre la elección. Vas a hacer esta semana, ¿no? ajá, tiene que ser mañana o el jueves. Claro. Porque no, sí, estoy viendo pendiente aquí de anuncios y no aparece nada por el momento. Bueno, si no les toma la lección ni mañana ni el jueves, mejor, seguimos repasando. Claro, eso sí. Sí, listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? Simplemente estoy aplicando un análisis nodal. ¿Sí? Y no, bueno, llego hasta aquí, no pongo lo del igual. Y esto de aquí ya es la primera fila de mi matriz de admitancia, la ecuación del nodo 1. ¿Sí? Por si acaso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está el menos de la ecuación que les da el ingeniero, y aquí sería el 1 sobre la impedancia que está tocando la barrita 2 y que le relaciona con la barrita 1, que sería J 0,25.
¿Sí? No sé si hasta ahí a alguien no le quedó claro esa parte, por si acaso. Solo estamos viendo una forma más rápida de hacer la matriz de admitancia, ¿sí? Es armando ecuaciones y ya les queda rápidamente la matriz, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo claro? Sí. Lo estoy haciendo igual rápido por si acaso, porque igual esto ya no tiene ninguna complejidad, no solo es un análisis nodal sencillito. Imaginemos que, bueno, básicamente cada barrita tiene su potencial eléctrico, suponiendo que estén energizadas. Entonces, pues simplemente hay que analizar, ¿no? Restar el potencial de una, la otra y así. Y ahí tendríamos la ecuación de la fila 2 de la matriz de admitancia. Solo habría que borrarles B1, B2 y así. Y esa es la matriz. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Bueno, si todo les está quedando claro, ya luego les voy a mostrar también un pedacito de un código de MATLAB para que puedan sacar la matriz, ¿no? Por si acaso, para que lo puedan utilizar el día de mañana, porque igual, si la lección es esta semana, probablemente sea virtual, así que pues mejor para ustedes, ¿no? Pueden utilizar MATLAB y todo eso. Bueno, para la barrita 3 sería lo mismo. ¿Cuál es la relación entre la barrita 1 y la barrita 3 a través de una impedancia? Ninguna, 0. Entre la barrita 3 y la barrita 2 sería 1 sobre la reactancia J0,4. Bueno, para la barrita 3, que es la que estamos analizando, positivo, y sería 1 sobre las impedancias que están tocando la barrita, más 1 sobre la otra impedancia, que es la de 0,4, más 1 sobre la otra impedancia, que es la de J0,2. ¿Y cuál es la impedancia que relaciona la barrita 3 con la barrita 4? Es la de 0,2. Entonces ponemos el potencial de la barrita 4, perdón, 1 sobre J0,2. Tendremos la tercera fila de la matriz la matriz de admitancias, perdón. Y por último, la última barrita sería la de la barrita 4. Como la barrita 4 no está relacionada con la barrita 1 a través de ninguna impedancia, ponemos aquí 0, alguna admitancia, mejor dicho, a través de la barrita 2, sí está relacionado a través de la admitancia J0,125. Lo estoy haciendo rápido, si tienen alguna duda me avisan. A través de la barrita 3 con la admitancia J0,2 y a través de la barrita 4 con la admitancia, bueno, a través de sí misma, ¿no? Con todas las admitancias que siempre que la están tocando, ¿no? J125 más 1 sobre J0,2. ¿Ya? Una vez realizado esto, ya tenemos las 4 ecuaciones a las que, si les borramos los B1, B2 y así, obviamente conservando los signos, vamos a tener los coeficientes de cada una de los elementos de la matriz de admitancia. Bueno, aquí sería menos, ¿sí? Si hacemos esto, ya tenemos la matriz de admitancia. Es una forma más rápida de hacerla, creo yo, es la que yo utilizo. No hace falta nada más. Ya con esto ya tiene la matriz de admitancia. Bueno, faltaría resolver las sumas y los unos sobre, pero nada más, ¿no? Igual es lo mismo que la fórmula, ¿sí? Y ya esto de aquí viene a ser la matriz de admitancia, por si acaso, ¿sí? Esto de aquí es la famosa YBUS que ustedes les han enseñado con una fórmula, ¿sí? Ya les voy a enseñar cómo hacer esto con MATLAB. Bueno, y la matriz impedancia que ustedes van a utilizar simplemente sería la YBUS, pero invertido, ¿ya? Ahorita les voy a enseñar un código de MATLAB. No es nada, no es ningún código muy interesante. En realidad solo es un código sencillito en el que he colocado la matriz y le he sacado la inversa nada más para que lo tengan en cuenta. Les podría pasar el código si desean. No es nada, les repito, no es nada interesante, pero igual se los voy a pasar por si acaso, por si lo necesitan el día de mañana. Yo lo hacía así para hacer los cálculos más rápido. Por lo general, las matrices que les da el ingeniero son de 4x4, 3x3. No les va a dar muchas barras en las lecciones. Tal vez el examen, una matriz de 5x5, porque pues cuando hay una fallita en medio de una línea, tienen que crear una nueva barra y así, ¿no? Nada más para eso. Ya, entonces me dan un segundo y les muestro cómo hacerlo con MATLAB. Si hasta ahí nadie tiene ninguna duda, me avisa. O sea, si alguien tiene alguna duda, mejor dicho, me avisa. Si no, vamos a continuar, por si acaso. Solo esto es una demostración, ¿sí?
Este ejercicio de aquí solo es una demostración. Lo único que me pide el ejercicio es calcular la matriz de admitancia, calcular la matriz de impedancia y así. Nada más. Bueno, y que use MATLAB para comprobarlo. Si hasta ahí alguien tiene alguna duda, me avisa, por si acaso. ¿Sí? Ya. Si no hay dudas, creo que este es el circuito. Ya les proyecto esto de aquí para que lo puedan ver un poquito mejor. Proyecto mi MATLAB. Ya. Creo que ahí pueden ver el MATLAB. Ya. Básicamente solo he colocado solo coloqué la matriz, lo que ya me quedaría en la matriz de admitancia, que es esto de aquí. Si hacen los 1 sobre las sumas esas, les queda esto. Bueno, saqué la magnitud para que me muestre solo las componentes de aquí. Y ahí me queda algo así la matriz de admitancia. Obviamente multiplicada por J, ¿no? O menos J. Y le saco la inversa con esta expresión, le saco la magnitud de la inversa y ya me queda esto de aquí, que es la matriz impedancia. Y si yo quisiese calcular cualquier cosa, cualquier falla y todo esto, acuérdense que los elementos de la diagonal principal de la matriz de impedancia son los equivalentes de Thevenin en cada una de las barras. Es decir, este de aquí es el equivalente de Thevenin, la Z de Thevenin en la barra 1, Z de Thevenin en barra 2, Z de Thevenin en barra 3 y Z de Thevenin en barra 4. Además, con los elementos que no pertenecen a la diagonal, yo puedo trabajar para poder encontrar las corrientes o tensiones en las otras barras en las que no está ocurriendo la falla. ¿Sí? Todo eso lo vamos a utilizar ahorita, por si acaso. Esto de aquí solo es una demostración para que puedan verlo, ¿no? Ya, dicho eso, básicamente ya estaría la parte del análisis de por qué podrían utilizar la matriz de impedancia. Solo es algo que quería aclarar, no es muy complicado, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer ya un ejercicio relacionado a la materia. Entonces, sí, disculpen, los dos ejercicios que tengo aquí, por si acaso, están por si acaso en inglés, porque los acabo de sacar directamente del libro. Entonces, pues no los pude traducir. O sea, no los traduje, la verdad. Yo me olvidé. Entonces, pues, igual no es un inglés muy complicado, entonces no habría ningún problema. Simplemente me están diciendo que tengo un sistema de cuatro barritas, de 4 barras, que está representado por la siguiente matriz de impedancia, ya me la están dando, y me piden calcular, bueno, la corriente inicial simétrica, RMS, de falla en el sistema, ¿no? No me acuerdo para qué barrita, en la barrita 2, ¿ya? Por si acaso, también me dan un diagrama del sistema, por si acaso, ya les muestro. Este es el sistema de 4 barritas que vamos a analizar en el circuito, por si acaso. Ya, ahí está. Ahí, perdón. Ahí, listo. Entonces, tenemos este sistema. Es un sistema de 4 barritas, ya representado por la matriz de impedancia que me están dando aquí, la Z-bus. Luego me dicen que ocurre una falla trifásica, obviamente. Es la que estamos analizando en esta unidad. Ocurre una falla trifásica en la barrita 2 y me pide primero determinar la corriente simétrica de RMS en la falla. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular esa corriente de falla en el literal A. Básicamente, en el literal A, primero vamos a calcular la corriente de falla en la barrita 2, pero en valores por unidad. ¿Sí? Luego, con los valores, me tendría que dar los valores, ¿dónde está? No me están dando la corriente base. Luego, bueno, si tuviésemos la corriente base, podríamos calcular cuál es la corriente en amperes RMS, ¿no? Tendríamos que multiplicar la corriente por unidad multiplicado por los valores RMS, pero bueno, como no lo tenemos, no vamos a poder calcular la corriente en valores amperes RMS. En pocas palabras, solo podríamos calcular los valores de corriente por unidad. Listo. Entonces, vamos a suponer que, pues, inicialmente todas las barritas se despreciaba la circulación de corriente. Como se despreciaba la circulación de corriente en todas las barritas, ¿cuál debería ser el voltaje en cada una de ellas? Debería ser 1 a 0 grados, ¿verdad? El 1 por unidad. Todos deberían estar al potencial eléctrico, al mismo potencial eléctrico, porque no había circulación de corriente, eran una superficie equipotencial. Entonces, todas las barritas están a un potencial eléctrico inicialmente de 1 a 0 grados. Por lo tanto, al estar a un potencial eléctrico de 1 a 0 grados, la corriente de falla no era nada más que ese 1 a 0 grados dividido para la impedancia de Thevenin de la barrita en la que ha ocurrido la falla, es decir, Z22, ¿sí? Porque el elemento ubicado en el subíndice Z22, o sea, en esta posición, no es nada más que la impedancia de Thevenin de la barrita 2.
¿sí? Z de Thevenin de la barrita 2 es igual a Z22, ¿sí? Es lo mismo. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. Obviamente, como es una impedancia de tipo reactancia, tendríamos que colocar J 0,23, ¿sí? Y ahí ya calculamos la corriente de falla. Entonces, esta corriente de falla nos va a dar menos J 4.348, ¿sí? Menos J, 4.348, ¿sí? Unidades por unidad. Y básicamente ese es el literal A. ¿Sí? Solo me piden calcular cuál es la corriente de falla. Esto va a ser en valores por unidad. Si les dijesen en amperes RMS, pues tendrían que solicitar que les den cuál es el valor de la corriente base. No lo tenemos en realidad, pero pues necesitaríamos ese valor, ¿sí? O por lo menos el valor de la potencia base, el voltaje base para calcular la corriente base, ¿sí no? A ver, como estamos también por si acaso despreciando toda circulación de corriente, ¿qué más tenemos que considerar? También podríamos haber tomado en cuenta que pudimos haber determinado la matriz de impedancia en lugar de, si no me lo hubiesen dado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el circuito equivalente. Simplemente hubiésemos reemplazado, por si acaso, hubiésemos reemplazado aquí a estos transformadores, los hubiésemos reemplazado por su reactancia de dispersión, ¿sí o no? Para ponerlos en el unifilar. Y a estos generadores los reemplazábamos como sus reactancias en serie con sus fuentes ideales, ¿verdad? Y ya me están dando incluso las reactancias. Entonces creaba las barritas, bueno, ya consideraba las barritas 1, 2, 3 y 4 y hacía el análisis nodal para calcular la matriz de admitancia, luego le aplicaba la inversa y tenía la matriz de impedancia, ¿sí? Me parece que hay una forma directa incluso de calcular la matriz de impedancia, con un análisis súper similar, pero pues el ingeniero les hace calcular primero la matriz de admitancia y luego la de impedancia, ¿sí? Entonces es lo más común. Entonces, vamos al literal B. Me pide calcular los voltajes durante la falla, los voltajes en cada una de las barras durante la falla. Por lo tanto, ¿qué sucede? A ver, yo tengo los voltajes previos a la falla de cada una de las barritas, ¿verdad? El voltaje en la barrita 1 previo a la falla es igual a 1 por unidad a 0 grados. Eso también va a ser igual al voltaje en la barrita 2 previo a la falla, el voltaje en la barrita 3 previo a la falla e igual al voltaje en la barrita 4 previo a la falla. Pero ojo, esos voltajes no van a ser los mismos que van a tener las barras después de la falla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la falla es sólidamente aterrizada? Si la falla es sólidamente aterrizada, quiere decir que en la barrita 2, que en la barrita 2 directamente se conectó a tierra, ¿ya? No está conectada a través de ninguna impedancia. Por lo tanto, al conectarse directamente a tierra, ¿cuánto se vuelve el voltaje en la barrita 2? 0, ¿sí o no? Bueno, espero que esté claro esa parte. Entonces, el voltaje en la barrita 2 durante la falla va a ser igual a 0 voltios, ¿sí? Unidades por unidad, ¿no? Estamos trabajando en valores por unidad. Ahora, ¿qué sucede que exista ese cambio después durante la falla? Lo que va a suceder, que va a provocar, es que va a haber una circulación de corriente, ¿ya? De que va a venir, por ejemplo, de aquí, entre la barrita 3 y la barrita 2, qué sé yo, va a haber otra circulación de corriente entre la barrita 3 y la barrita 1, ¿sí? Otra circulación de corriente entre la barrita 4 y la barrita 1, ¿ya? Y otra circulación de corriente entre la barrita 4 y la barrita 2. ¿Ya? ¿Por qué le pongo de la barrita 4 a la barrita 2? Porque aquí están conectadas las fuentes y las fuentes son las que le van a entregar la corriente que se va a unir y que va a formar la corriente de falla, que es la corriente que está por aquí. Ah, y por aquí va a haber otra circulación de corriente entre la barrita 1 y la barrita 2, ¿verdad? Corriente I12, ¿ya? Pero ¿qué va a provocar esa circulación de corriente? Va a provocar diferencias de potencial, es decir, voltajes. ¿Y por qué se va a provocar esa diferencia de potencial? Porque los voltajes en las barritas, los potenciales en las barritas ya no son iguales, ahora van a cambiar. ¿Y cómo los voy a calcular? Pues va a ser súper fácil, ¿ya? Hasta ahí les pregunto, ¿tienen alguna duda? Solo hemos analizado, digamos que lo más teórico del ejercicio. Calculamos la corriente de falla, que es lo más facilito, y ahora vamos a analizar cuáles son los voltajes en cada una de las barras. Disculpen, ¿tienen alguna duda por ahí? ¿No? ¿Alguna pregunta teórica, algo? En caso de que no se desprecie la corriente, o sea, que exista corriente antes de la falla. Ya.
ahí es una muy buena pregunta. Mira, lo que tú tienes que hacer ahí lo dividimos en dos casos. El primer caso es el sencillo y el segundo pues es el que básicamente pues tendrían que ponerse a rezar porque no les tome. El primer caso, el más sencillito, es el que vamos a ver justo en la lección del semestre pasado. ¿Qué pasa si en el circuito no se puede despreciar la corriente previa a la falla? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, desde el punto de vista de lo que estamos analizando, de lo que estamos resolviendo, lo que tendríamos que hacer es, a ver, denme un segundo que se perdió el lápiz aquí. Ya, digamos que aún no ha ocurrido la falla. Aún no ha ocurrido la falla, no es posible despreciar la corriente de falla. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si conocemos los voltajes de todas las fuentes, por ejemplo, este está al 1.05 a un ángulo de 0 grados y este está a 1.03 a un ángulo de 10 grados y así, ¿no? Tenemos que conocer o poder calcular los voltajes de las fuentes y tenemos que resolver el sistema de potencia con método de mallas, método de nodos, o sea, hacer un análisis del sistema de potencia para poder calcular cuánto valen estos voltajes previo a la falla, porque si hay circulación de corriente, ya no se va a cumplir que todos los voltajes son iguales. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Si hay circulación de corriente y no se puede despreciar, lo que tenemos que hacer es resolver el circuito para calcular los voltajes en cada una de las barritas previo a la falla. ¿Sí quedó clara la solución, la respuesta? ¿Sí? Sí. Ya. Pero, ¿qué va a pasar? Eso es en los casos en los que podamos determinar los voltajes de las generadoras, ¿no? De los generadores. Pero, ¿qué pasa si no podemos determinar el voltaje de un generador o si tenemos conectada una carga? Una carga de las cuales nosotros sabemos solo su dato de potencia, ¿verdad? Su P más JQ. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Un flujo de potencia. Tendríamos que hacer el flujo de potencia, el que ustedes quieran, el método que ustedes quieran. Me parece que está Newton-Raphson desacoplado, el deshonesto, hasta flujo de potencia DC, que no es el más recomendable aquí, pero podría ser, ¿ya? Tendríamos que hacer un flujo de potencia para poder estimar cuánto valdría el voltaje en cada una de estas barritas previo a la falla. Entonces, cualquiera de estas dos posibles soluciones tendríamos en el caso de que no se pudiese despreciar la corriente previa a la falla, ¿ya? Pero recordemos, por lo general, los supuestos que nosotros tenemos es que casi siempre o prácticamente siempre vamos a poder despreciarlo, ¿ya? ¿Sí quedó clara esa segunda parte o no? Sí, hay que usar métodos iterativos entonces para calcular los Claro, voltajes en las barras, ¿no? sí, exactamente. Ya. ¿Por qué razón? Porque si tenemos aquí una potencia P más JQ, no podríamos hacer mucho porque no tenemos cuánto vale el voltaje en esta barrita previo a la falla. Entonces, y tampoco sabemos la naturaleza de esta carga. Entonces, pues, ahí sí tendremos que hacer un método iterativo, ¿ya? Perfecto. Si ya quedó clara esa parte, ahora sí vamos a calcular cuánto valdría cuánto valdrían cada una de las tensiones después de ocurrida la fallita, ¿ya? Bueno, si estoy yendo muy rápido me avisan, por si acaso. Entonces, ¿cuánto valdrían las tensiones en las barritas después de la falla? Vamos con la barrita B1, ¿ya? Para la barrita B1, ¿a qué sería igual su tensión? Fácil. Siempre la tensión en una barrita que no es en la que está ocurriendo la falla, ojo, porque en la que está ocurriendo la falla es 0, ¿sí? Siempre va a ser igual a la tensión previa a la falla, ojo ahí, tensión previa a la falla, ya, menos la corriente en la barrita en la que está ocurriendo la falla, es decir, la corriente de falla, en este caso la corriente en la barrita 2, multiplicado por la impedancia, y aquí denme un segundo, ya, la impedancia que relaciona a la barrita, a la barrita en la que quiero calcular el voltaje con la barrita de falla, ¿sí? Aquí siempre va a ir el índice de la barrita a la que le quiero calcular el voltaje y acá va a ser el índice de la barrita de falla, ¿sí? No se pueden cambiar el orden, ¿sí? Porque a veces en esta matriz no va a suceder que este valor sea igual a lo de acá, pero bueno, a veces, ¿sí? En ciertas matrices. Ya, bueno. Entonces, si tenemos listo eso, vamos a aplicar esta formulita. Sabemos que el voltaje previo a la falla es 1. Sabemos que la corriente de falla es, aquí es menos J, 4348. La semana pasada vimos a qué se debe esta fórmula, ¿no? Porque es el análisis así, ¿sí? Y la impedancia sería, perdónenme, sería la Z12, que
fila 1, columna 2, sería la de aquí. Entonces, aquí sería J02. ¿Sí? Por si acaso, si ya se dieron cuenta, lo que vamos a utilizar cuando la falla ocurre en la barrita 2 es esto de aquí. ¿Sí? Lo único que van a cambiar son las filas, Z12, Z22, Z32 y Z42, porque son las barritas en las que está ocurriendo la falla. Siempre va a predominar en el índice de las columnas el índice de la barrita de falla. ¿Sí? Así se pueden aprender un poquito más rápido las fórmulas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algo no ha quedado claro. Por lo general, cuando los elementos de la matriz no se parecen, es porque por ahí en el circuito equivalente hay por ahí un acoplamiento o alguna cosa ahí, ¿sí? Es por eso cuando los elementos de la matriz no se parecen. Pero por lo general la matriz impedancia debería ser simétrica. Debería funcionar tanto con Z12 como Z21. Pero por si acaso, para estar seguro siempre, vamos a utilizar Z12. Sobre todo cuando ya me dan así la matriz. ¿Sí? Cuando ya me dan así la matriz. ¿Sí? No le vayan a cambiar el orden cuando es la matriz. Igual en el proyecto sí lo van a poder utilizar en cualquier orden porque pues da igual. Ahí sí se va a cumplir porque la matriz va a ser simétrica de ley. ¿Sí? Se los digo porque si revisan el ejercicio que hicimos la semana pasada, en ese ejercicio no se podía aplicar al revés. No podían decir Z12 que era igual a Z21. ¿Sí? En ese ejercicio no se podía aplicar al revés. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna duda hasta ahí, vamos con la siguiente barrita. Perdón, aquí queda, denme un segundo, 0,134. Si ya ven que les queda positivo, porque pues J por J es -1 y así, pues, ¿no? Sí, ya. Bueno. Por unidad. Ya tenemos la tensión en la barrita durante la falla, disculpen. Ahora, en la barrita 3, vendría a ser lo mismo. La tensión en la barrita 3, previo a la falla, es decir, el 1 por unidad, menos la corriente de la barrita de falla, es decir, la corriente de falla, multiplicado por la impedancia que relaciona a la barrita en la que quiero calcular la corriente, perdón, el voltaje, respecto a la barrita de falla, ¿sí? Disculpen si ahí se les hace confuso, me avisan, ¿no? Entonces aquí sería menos J 4.348 multiplicado por la impedancia Z32. Ahora de nuevo, fila 3, columna 2. Si se dan cuenta, se sigue manteniendo la columna. Sería J 0,15. ¿Sí? Entonces, el voltaje en la barrita 3 durante el evento de falla sería igual a J 0,3478. ¿Ya? 3478 por unidad. Si se dan cuenta, tenemos caídas de voltaje considerables. Pasamos de tener voltajes iguales al 1 por unidad a un voltaje o una tensión, un nivel de potencial eléctrico de 0.1, 0.3. Se dan cuenta, los potenciales cayeron, pero bastante, ¿no? Por si acaso. Es más, en la barrita 2 cayó de 1 a 0 directamente. ¿Sí? Eso es algo que por lo general no se quiere porque cuando hay caídas de tensión demasiado grandes, los sistemas fijos tienen que desconectarse para hacer una maniobra de restauración, porque eso ya es algo crítico. Pero bueno, para la barrita 4 sería el voltaje en la barrita 4 previo a la falla, menos la corriente de la barrita en la que ocurre la falla, multiplicado por la impedancia que relaciona a la barrita en la que quiero la tensión con la barrita en la que ocurre la falla. ¿Sí? 1 menos J 4348, ¿sí? Multiplicado por J, sería fila 4, columna 2, J 0,151. ¿no? 151. Y el voltaje en la barrita 4, previo a la falla, perdón, durante la falla sería igual a 0,3435. ¿Ya? 35 por unidad. Ya, y ya tenemos las tensiones en las barritas durante la falla, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, chévere, lo sacamos porque así me lo pide el ejercicio, pero ¿me servirá para algo más? Sí. Todas estas tensiones en las barritas me van a permitir a mí calcular todas las corrientes que yo antes les mencioné, y va a ser mucho más fácil calcularlas así con esas tensiones nodales, porque es verdad que hay una formulita para calcular las corrientes con la matriz impedancia. Es verdad, sí hay una formulita, pero la verdad no me acuerdo cuál era, entonces yo lo hago directamente con las tensiones. De hecho, el ejercicio está hecho para eso. De hecho, el ingeniero les da los ejercicios así.
para que primero calculen las tensiones y luego, si no se acuerdan la fórmula, puedan aplicar esas tensiones para calcular las corrientes, ¿sí? Entonces, vamos aquí a definir los sentidos de las corrientes, y 3,2. Acá vamos a definir el sentido de la corriente, y 3,1. Vamos a definir el sentido de la otra corriente. Perdónenme, ahí. Y 4,1. La otra corriente. Y 4,2. Y la otra corriente. Y 1,2. ¿Sí? Lo único que trato de hacer es definir el sentido de todas las corrientes como que apuntando hacia la barrita en la que ocurre la falla, porque eso es lo que va a ocurrir cuando se dé la falla, básicamente. Que lo que va a ocurrir, básicamente, es que todas las generadoras, todas las fuentes van a tratar de entregar toda la corriente posible al terminal donde está ocurriendo la falla, porque es un cortocircuito como tal, ¿sí? Va a tratar de absorber muchísima corriente, o va a pedir muchísima corriente. Entonces, bueno. Si hasta ahí tienen alguna duda, me avisan, si no, continuamos. ¿Algo no les quedó claro? Me confirman, por favor. ¿Quieren preguntar algo? ¿Sí? Bueno, acuérdense de cuál es el origen de todo esto, ¿no? Que sabemos que podemos relacionar la barrita 1 con la barrita en la que ocurrió la falla, que es la barrita 2, por medio de una impedancia, que sería la Z12, ¿no? ¿Sí? Y por eso podemos hacer esto aquí. Bueno, si esa parte quedó clara, una vez que ya conocemos... Dime, perdón. Las corrientes de lo que aportan los generadores no se hallan. Sí las podemos hallar. Sí, las podemos hallar. De hecho, las vamos a hallar ahorita, ¿sí? Pero eso sería con un... con un LSK, ¿no? Cuando consigas la I32 Sí. y la I31, puedes sacarla de ahí directo. Sí, correcto. Podrías calcular la corriente de aquí del generador 1, corriente del generador 2, con ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí hay una corriente que sale, una corriente que sale por acá y una que entra, que es la corriente del generador. La suma de las dos que salen es igual a la que entra. Ya. Gracias. Ya, perfecto. Sí, correcto. De hecho, aquí sí, en realidad es eso. Si habría que calculen las otras corrientes de los ramales pueden hacer ley de corrientes de Kirchhoff para calcular la de los generadores. Y de hecho es una buena propuesta del compañero, debido a que, pues, por lo general, no sabemos, durante un evento de falla, también suelen cambiar las tensiones de los generadores. No necesariamente los generadores se siguen manteniendo al 1 por unidad, a 0 grados, ¿no? Suelen cambiar las tensiones de los generadores. De hecho, suelen caer debido a que como a la generadora le estás pidiendo más, básicamente lo que hace el sistema de control interno de la máquina síncrona es darte más voltaje o darte más potencia, más corriente, pero con la consecuencia de que vas a tener una caída de voltaje, una caída de frecuencia, dependiendo de lo que pidas, dependiendo del tipo de potencia que pidas también, activa, reactiva, exactamente eso. ¿Ya? Entonces, no necesariamente podríamos calcularlo con la tensión del generador. ¿Sí? Podríamos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff aquí y calcular la corriente o el aporte de cada una de las generadoras. ¿Es correcto lo que dice el compañero? Bueno, hasta ahí. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿O podemos continuar? Me confirman, por favor. Ya listo. Si podemos continuar, entonces. Bueno, chévere, ya tenemos las tensiones en todas las barritas. Sabemos que en la barrita 2 es 0, en la barrita 1, 3 y 4, el potencial eléctrico ha caído, pues, considerablemente, ¿no? De 1 por unidad a estos valores, ¿no? Ahora, ¿qué me pide el literal C? Me pide que calcule las corrientes de falla de las contribuciones de cada una de las barritas, ¿no? Desde la barrita 1 hasta la 3, hasta la 4, perdón. ¿Sí? Es decir, que calcule la corriente que se ve entre cada par de barras. De la barra 3 hacia la barra 2, esto de aquí. De la barra 1 hacia la barra 2, esto de aquí. Y de la barra 4 hacia la barra 2, esto de aquí. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es simplemente tener en cuenta de que entre cada una de esas barritas y la barra de falla hay una reactancia. De hecho, ya me la están dando. ¿Sí? Obviamente en valores por unidad. Entonces, como hay una reactancia de línea, ¿sí? Va a haber una corriente que le va a provocar a esa reactancia una diferencia de potencial. ¿Sí o no? Y pues, según el sentido de la corriente, vamos a tener una polarización para esas reactancias, ¿no? Y simplemente vamos a tener que calcular esas corrientes con la ley de Ohm. Nada más. La ley de Ohm nos diría que la corriente entre la barrita 3 y la barrita 2, es decir, la contribución de la barrita 3 hacia la barra de falla, sería igual a la tensión en la barrita 3 menos la tensión en la barrita 2 durante la falla, dividido para
la reactancia entre las dos. J 0,25. ¿Ya? Sabemos que esto de aquí vale 0, ¿no? Y esto de aquí pues sería igual a 0,3478, que es lo que calculamos hace rato, partido J 0,25. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, por si acaso. La contribución entre la barrita 1 y la barrita 2 sería igual al voltaje que ve la reactancia, sería el voltaje en la barrita 1 menos el voltaje en la barrita 2, ¿verdad? Por la polarización que tiene, partido la reactancia que está en medio, J 0,125. ¿Sí? Bueno, si hasta ahí está todo claro, 0,134 partido J 0,125. ¿Ya? Y no está muy complicado, ¿no? Y la contribución de la barrita 4 hacia la barrita 2, es decir, la corriente que le inyecta la barrita 4 a la barrita 2, sería la tensión en la barrita 4 durante la falla menos la tensión en la barrita 2 partido la reactancia que las une. ¿Ya? Esto vale 0 y esto vale 0,3435 partido J 0,2. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿Todo está claro? Sí, por mi parte sí. Ya, chévere. Entonces, aquí podríamos calcular las corrientes. Todas estas corrientes nos darían, bueno, menos 1, menos J, 1,0432. Disculpen, lo estoy calculando recién. ¿Sí? Unidades por unidad. Menos J, menos J, ahí de revés, disculpen. Lo he calculado al revés. Sí, 1,0432 por unidad. Sí, esta sería la corriente que le entrega la barrita 1 a la barrita 2. Ahora tendríamos la corriente que sería menos J, 1,3912. 1,3912 por unidad. Y la corriente que le entrega la barrita 4 que sería menos J, 1,7175. ¿Sí? Unidades por unidad. Y listo. Estas son las contribuciones de corriente que le entregan cada una de las barritas. Si ustedes suman todo esto, les va a dar un valor muy aproximado a la corriente que calculamos hace rato. De hecho, déjenme un momentito para sumarlo, para que lo vean. Ya. Esto les va a dar un valor de menos J, 4,1519. Esto es aproximadamente la corriente de falla en la barrita 2. ¿Sí? Debería ser aproximadamente igual o muy cercano, por si acaso. ¿Sí? Para eso es que hicimos todo este análisis. Ya, y ya estaría literal C. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿Sí? Esto de aquí es lo que vamos a aplicar para resolver, de hecho, la lección del semestre pasado. De hecho, es el mismo método de solución. Y probablemente lo mismo que les tome el ingeniero. ¿Sí? Entonces aprovechen a preguntar todo lo que quieran. Listo. Entonces ya tendríamos el literal C. El literal D. Calcule los flujos de corrientes entre las líneas 3 y 1. Asuma que los voltajes previos a la falla. En la barra 2, 1 por unidad. Y ya. Bueno, es lo que me dice el ejercicio. Básicamente que asuma que todos los voltajes previos a la falla eran el 1 por unidad. Lo que ya hicimos acá. Y que todas las corrientes previas a la falla eran 0, es decir, que no había circulaciones de corriente, que es también lo que hicimos acá, ¿no? Básicamente es lo que ya teníamos que suponer siempre. Bueno, ahora, lo que me pide es calcular el flujo de corriente entre la barrita 3 y la barrita 1. ¿Ustedes a qué creen que sería igual eso? Bueno, básicamente, el flujo de corriente entre la barrita 3 y la barrita 1 sería el potencial eléctrico entre la barrita 3 menos el potencial eléctrico de la barrita 1, es decir, el voltaje de esta reactancia dividido para la reactancia que las une, 0,25. ¿Sí? Nada más es eso. Acuérdense,
aquí hay una reactancia, hay una impedancia que las une, ¿no? A las dos. Y como hay una corriente circulando, va a haber una diferencia de potencial. ¿A qué va a ser igual esa diferencia de potencial? Al voltaje en la barrita 3 menos el voltaje en la barrita 1. Y por ley de Ohm pueden sacar esa corriente. ¿Sí? No sé si hasta ahí alguna duda. Si se dan cuenta, está sencillito lo que hemos estado haciendo. No es nada complicado. Pero igual si tienen alguna duda, me avisan. ¿Sí? Cual ya ahorita vamos a resolver el ejercicio de la lección anterior. Esperemos que tomen lo mismo el día de esta semana para que ya lo tengan, para que tengan una nota asegurada, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Esto les va a quedar menos J 0,8552 unidades por unidad. Y ya teníamos la corriente que fluye entre la barrita 3 y la barrita 1. Aquí. Y como dijo el compañero, ¿qué pasa si yo quiero la corriente que me entrega el generador? Si yo quiero la corriente que me entrega el generador, básicamente tendría que hacer una ley de corrientes de Kirchhoff. Tengo dos corrientes saliendo y una corriente entrando, que es la del generador. Ley de corrientes de Kirchhoff y de espejo. La suma de las corrientes que salen es igual a la corriente que entra. ¿Sí? Y podríamos hacer lo mismo, calcular la corriente de acá y con eso calculamos la corriente del generador, sin necesidad de saber cuál es su potencial eléctrico. ¿Sí? Otra cosa que podríamos haber sacado de este ejercicio, ¿qué pasa si les preguntaban arriba de forma teórica? Bajo esta configuración, suponiendo que no hay circulación de corriente en el sistema, estime cuál era la tensión de los generadores previo a la falla. Ustedes pudieron haber colocado ahí de forma textual que debido a que no había circulación de corriente en el sistema y que se tomaban todas las corrientes, todas las tensiones como 1 por unidad, podríamos suponer que los generadores estaban entregando el máximo de su capacidad. Es decir, estaban trabajando a un nivel de tensión del 1 por unidad a 0 grados, ¿sí? Suponiendo que estaban todos en fase, que también es otro de los análisis que nosotros siempre hacemos. Siempre suponemos que todos los generadores están trabajando en fase y que están trabajando su capacidad nominal de tensión bajo una misma base. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿O tienen algo que preguntar respecto al ejercicio? ¿Algo de la teoría que no les quede claro hasta ahí? Todo claro, ya, chévere. Entonces, vamos a dar a analizar rapidito la parte de la lección del semestre antepasado. No sé si era, sí, creo que es el semestre antepasado. Ya, entonces, vamos a ver que en esta lección me daban un solo caso de estudio. Ya, por lo general, el ingeniero, es raro que tomen alguna lección teoría, lo hacen más en la materia de estabilidad, que es la que viene después de esta. Pero si les toma teoría, por lo general podrían ser los supuestos que yo les mencioné al inicio, suponer que no hay corriente previo a la falla, suponer que todos los generadores están trabajando a su capacidad nominal, al 1 por unidad y que todos se encuentran en fase, es decir, a 0 grados, y todo eso, ¿no? Todo lo que está al inicio de las diapositivas, con los puntitos, todos esos puntitos que están ahí, es la teoría que el ingeniero suele tomarles. ¿Ya? Básicamente esa es la teoría. Bueno, este era el enunciado del circuito, del ejercicio, perdón. Ya les voy a mostrar el circuito, me dan un segundo. Lo que nos pedía eran estos tres literales, perdón, estos 4 literales, que básicamente me piden utilizar o la matriz impedancia o hacer un análisis tipo, un análisis con el unifilar, ¿ya? Creo yo que en este caso el análisis con el unifilar era lo más sencillito. De hecho, me parece que ese es el que vamos a hacer, ¿ya? Pero también se puede hacer con la matriz impedancia, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sistema. Por lo general, los circuitos también, los sistemas que les da el ingeniero, están hechos de tal forma de que puedan directamente asumir a simple vista de que al principio no había circulación de corriente. Por ejemplo, este sistemita que está aquí. ¿Ustedes qué podrían decir a simple vista? Que no hay una carga conectada como tal, ¿verdad? Solo es básicamente la generadora, un transformador para subir el nivel de voltaje y varias líneas de transmisión, ¿verdad? La línea de transmisión 1, la línea de transmisión 2, y bueno, aquí tendríamos para bajar el nivel de voltaje y básicamente aquí tendríamos la barrita donde debería ir conectada la carga. Pero como no hay conexión de carga, directamente el sistema podemos asumirlo como un sistema abierto
y directamente podríamos asumir que no hay corriente previo a la falla. ¿Sí? Suponiendo que vamos a analizar una falla, ¿no? Pues no nos han dicho nada todavía del sistema. Bueno, ahora tenemos el caso de estudio número 1. El caso de estudio número 1 me dice, bueno, la barrita con el potencial más crítico, bla, bla, bla. Me dice que tenemos el siguiente sistema de la figura 1, ese de aquí, cuyos elementos se presentan con las siguientes capacidades nominales. Me dan los datos del generador. Esta es la constante de tiempo para su componente DC, de corriente, de falla. Me están dando también los datos del, perdón, sus datos de, disculpen, ahí, ahora sí, sus datos de tensión nominal, de potencia nominal. Luego, para la parte de los transformadores, también me están dando su potencia nominal, me están dando los niveles de voltaje para los que trabajan, 138, 13.8. El transformador 2 me está dando lo mismo, ¿sí? Es un transformador reductor. Y me están dando los datos de la línea, me están dando simplemente sus impedancias en línea, obviamente en unidades de ohmios. También me las podrían dar en por unidad, ¿no? Pero sería bajo la base de este lado. Ahora, ¿qué notamos primero? ¿Qué notamos primero? Una cosita. Notamos que la potencia de los transformadores es igual a la potencia de los generadores. ¿Sí? Por ahí estamos notando una cosita. Como vamos a tomar como base, por lo general, la potencia de los generadores, entonces la potencia en la zona 1, la potencia base, esto es la zona 1 por si acaso, zona 1, zona 2, esta sería la zona 3, después del transformador, ¿no? Los niveles de tensión. Lo único que va a cambiar entre un nivel de tensión y otro serían los voltajes. El voltaje base en la zona 1, ¿a qué sería igual? Al voltaje del generador, los 13.8 kV. En la zona 2, el voltaje base en la zona 2 serían los 138 kilovoltios. Y en la zona 3, el voltaje base sería de nuevo los 13.8 kilovoltios. ¿Por qué razón? Porque todos los transformadores tienen la relación. Este de aquí tiene la relación de 13.8 kilovoltios en la entrada y 138 kilovoltios a la salida. Y en la caja al revés, 138 kilovoltios a la entrada y 13.8 a la salida. ¿Sí? Por eso que cambian solo los voltajes base. ¿Sí? ¿Qué más? Además de eso, tenemos que la potencia base en los tres lados va a ser la misma. Por lo tanto, estamos hablando de una única potencia base. ¿Sí? De 20 megavoltiamperio, perdón. Sí, disculpen el error. Y listo. Ahora, lo único que va a cambiar son los voltajes base y por lo tanto, ¿qué va a cambiar? Las impedancias base. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las reactancias de los transformadores? Reactancias de generadores. No deberían cambiar porque, como los voltajes base básicamente están relacionados o son iguales a los de las relaciones de los transformadores, en el cambio de base de las reactancias se elimina eso, se hace 1. Y las relaciones de potencias base entre zonas, como tiene la misma potencia base cada una de las zonas, también se va a hacer 1. Entonces no vamos a tener que hacer cambio de base en las reactancias, ¿sí? No sé si esa parte les quedó clara. Solo es un análisis de sistema de potencia 1. Bueno, si esa parte quedó clara, vamos a ver si hacer el análisis, ¿sí? Ya, entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar, bueno, los valores por unidad, en teoría, de la línea 1 y línea 2. ¿Por qué? Porque en la impedancia de línea 1, Z de línea 1, denme un segundito que no puedo escribir bien, ZL1, ¿ya? Que me están dando, está a J 95.22 ohmios, ¿sí o no? Pero yo lo tengo que llevar a un unifilar, ¿sí o no? Y para llevarlo a un unifilar, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que llevar todos los valores a valores por unidad. Por lo tanto, tengo que llevar esa impedancia a un valor por unidad. Tengo que dividirla para una impedancia base. ¿Para cuál impedancia base voy a dividir? Para la impedancia base de la zona 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, también depende de qué zona tenga que elegir yo. En este caso voy a dividir para la impedancia base de la zona 2 debido a que en el literal A me dicen que ocurre una falla. Por si acaso, esto es algo que me preguntó un compañero, que ocurre una falla en la barrita 2. Como la falla ocurre en una barrita que está en la zona 2, yo voy a trabajar con mi unifilar llevando todos los elementos hacia la zona 2. Es decir, que si tengo que hacer un cambio de base en alguna impedancia, lo hago respecto a la zona 2. Acá también, algún cambio de base respecto a la zona 2. Siempre los cambios de base, todo eso, o todas las corrientes base, toda esa nota, la calculamos respecto a la zona en la que está ocurriendo la falla. ¿Sí? Eso es algo que preguntó un compañero.
siempre se le dicen, por ejemplo, calcule la corriente en kiloamperios, tienen que calcular con la corriente base de la zona en la que está ocurriendo la falla, ¿sí? Por si acaso. Bueno, igual ya lo vamos a analizar ahorita, por si acaso sí lo vamos a analizar, ¿sí? No se preocupe, solo estoy dando una explicación teórica. Ahora, me falta la impedancia base en la zona 2. ¿A qué va a ser igual esa impedancia base en la zona 2? Bueno, va a ser igual a el voltaje base al cuadrado, en la zona 2, obviamente, dividido para la potencia base. ¿Sí? Aquí no importa si es trifásico, o sea, si es línea-línea o línea-neutro, siempre y cuando, si ustedes utilizan aquí voltaje línea-línea, aquí tienen que utilizar potencia trifásica. Si utilizan aquí voltaje línea-neutro, potencia monofásica. ¿Sí? Por si acaso, porque igual se les va a arreglar la expresión, es lo mismo. O sea, vamos a utilizar aquí 138 kilovoltios al cuadrado partido los 20 megavoltiamperios. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Me avisa si estoy yendo muy rápido o algo. ¿Todo claro? Ya, chévere. Por si acaso, ustedes aquí podrían verificar. Si quieren sacarlo con valores línea a línea, perdón, línea neutro, o sea, los monofásicos sería 138 partido raíz de 3 al cuadrado. Y acá sería 20 partido 3. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Se simplifica con este 3 y les queda la misma relación de acá. ¿Sí? Por si acaso. ¿Sí? Por eso les digo que cuando es potencia base, no se preocupen si están utilizando el línea en línea o línea neutro, porque no va a cambiar en nada. ¿Sí? La fórmula. Bueno, si hasta ahí no tienen ninguna duda, me quedaría ahora que la impedancia de línea en por unidad es igual a... Me da un segundo, por favor, no puedo escribir bien. Ya. La impedancia de línea dividido para la impedancia base en la zona 2. ¿Sí? Entonces esto me quedaría J,9522 y esto dividido para 952.2. ¿Sí? Esto me va a dar J0.1 si no me equivoco. Sí, porque esto de aquí es lo de abajo es lo de arriba multiplicado por 10. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. No. ¿Todo claro? ¿Sí? Y bueno, como la impedancia de la línea 2 es igual a la impedancia de la línea 1, esto también es la impedancia de la línea 2 por unidad. ¿Sí? Para no complicarnos la vida nada más. Igual al ingeniero no le molesta que hagan esto. ¿Sí? Siempre y cuando pues lo sepan explicar, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí? Ya vamos a empezar a resolver. Solo es un pequeño análisis que ustedes tienen que hacer previo a resolver ese ejercicio, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a trabajar con el unifilar. El unifilar, pues tenemos que hacerlo pues de izquierda a derecha. En este caso ya sabemos que vamos a trabajar en el lado de la zona 2. Vamos a dibujar el unifilar de la fuente de alimentación, que sería pues una fuente de voltaje ideal, trabajando un nivel de voltaje que no conocemos todavía, no me han dicho nada. Vamos a llamarlo el generador, previo a la falla. En serie con su reactancia de sincronismo, ¿no? Vamos a llamarla JXD. ¿Sí? También tenemos aquí a la salida del generador la barrita 1. Luego tenemos el transformador. El transformador básicamente en el unifilar se vuelve una reactancia, su reactancia de dispersión, que sería el JXT1. Luego tenemos la barrita 2. Y en la barrita 2 vienen las dos líneas. Las dos líneas en el unifilar simplemente se vuelven cada una reactancia. Reactancia de la línea 1 y reactancia de la línea 2. ¿Sí? O el ZL1 y ZL2. ¿Sí? Por si acaso. Ahí este es L1 y este es L2, si no me equivoco. Sí, ya, listo. Y luego el segundo transformador, el T2, se vuelve también una reactancia, su reactancia de dispersión. Entonces, disculpen, no puedo escribir bien. Listo, XT2. ¿Sí? Listo. Y aquí tenemos la barrita 4. Y ya en el unifilar es un poquito más fácil ver que no hay circulación de corriente. Porque de haber circulación de corriente tendría que tener un camino cerrado. Y como aquí no está cerrado, no está conectado a una carga o algo, o por ejemplo un motorcito,
no va a haber circulación de corriente, porque no hay cómo, no hay cómo tener un camino cerrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, todas las barras van a estar aquí, al mismo nivel de voltaje, ¿no? Bueno, si hasta ahí no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Bueno, ya tenemos el unifilar rápidamente hecho. Ahora, vamos así, ahora sí a ver qué me dice el literal A. El literal A me dice, ocurre una falla trifásica sobre la barra 2, es decir, que la falla trifásica va a ocurrir aquí. Me dice que la falla, no me dice nada respecto a una impedancia de falla, entonces vamos a suponer que es una falla sólidamente aterrizada, es decir, directamente a tierra. Ocurre una falla trifásica sobre la barra 2, aquí va a haber una corriente que se va a llamar corriente de falla, ¿ya? Corriente de falla subtransitoria, obviamente, sí, porque apenas ocurre la falla. Y me dice que se reporta una corriente de falla asimétrica al primer ciclo de 500 amperios. Es decir, que la corriente de falla en valores RMS en un tiempo t igual a 1/60 es igual a 500 amperes RMS, ¿no? O solo amperes, ¿sí? Que tenemos máxima compensación de C y que en base a esto determine cuál es la corriente de falla subtransitoria en amperios, ¿ya? Este ejercicio tiene un truco, por si acaso. Muchos chicos pensaron que la corriente de falla subtransitoria era directamente los 500 amperios, pero se olvidaron de una cosa. ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué dice el enunciado? Veamos. El enunciado nos dice que se reporta una corriente de falla asimétrica, es decir, la corriente completa, ¿ya? Al primer ciclo, es decir, que esta corriente recién se leyó un ciclo después, es decir, 1/60 segundos después de que ocurrió el evento de falla. Y acuérdense, cuando le dicen la subtransitoria, es la corriente que ocurre justo cuando ocurre el cortocircuito, que no es exactamente igual a la que tenemos después de cierto tiempo. ¿Sí quedó clara esa parte? ¿O quieren que la repita? No, sí quedó claro. Ya, chévere. Eso Entonces, es porque la dime. subtransitoria ocurre entre el instante de falla y 0.1 segundos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Sí, sí, básicamente. O sea, el subtransitorio es como, mejor podrías verlo como directamente apenas ocurre la falla. ¿Sí? Básicamente no ha pasado ni un segundo, ni 0.1 segundos. ¿Sí? Pero bueno, sí. Ok. Ok. ¿Sí? Claro. Siempre que te digan subtransitorio, es apenas ocurre la falla. ¿Sí? Instante t igual 0. Es como circuitos de segundo orden o primer orden. Así, apenas ocurre la falla. Ya, entonces, listo. Ahora, les pregunto, bajo esta configuración en la que está ocurriendo la fallita que me están mencionando, ¿habría circulación de corriente? ¿Creen ustedes que habría circulación de corriente por la línea de transmisión 1, línea de transmisión 2 o por aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de haber circulación de corriente, ¿para dónde se iría esa corriente? Sería por aquí y no puede pasar a través del aire para volver acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que a través de la línea 1 y línea 2 no puede haber circulación de corriente. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces sabemos que la corriente de falla solo va a circular por esta mallita que está aquí. ¿Sí o no? Bueno, si hasta ahí no tienen ninguna duda, vamos a hacer los supuestos. Suponemos que inicialmente este generador está trabajando a 1 a 0 grados. ¿Sí o no? Bueno, porque no me están diciendo nada del sistema, ¿no? Si no me dicen nada del sistema, directamente hago válidos los supuestos que siempre tendría que hacer. Que los generadores están trabajando a 1 a 0 grados, o sea, están todos en fase y están trabajando su capacidad nominal, que no hay circulación de corriente previo a la falla, igual ya lo analizamos, no debería haber. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, que cada generadora le entrega una contribución de corriente a la falla, ¿no? Pero como solo hay un generador, solo hay una corriente, ¿ya? No sé si hasta ahí algo no les ha quedado claro, pero bueno, ¿ya? Si no les queda claro algo, me avisan. Si estoy hablando muy rápido, también me avisan. Bueno, entonces borramos las corrientes, aquí borramos estos valores para directamente colocar cuánto vale cada una de esas reactancias, ¿no? Solo las importantes. ¿Por qué razón? Porque aquí solo vamos a tener que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff para determinar que el voltaje de la fuente, es decir, 1 a 0 grados, es igual
a la corriente de falla subtransitoria multiplicada por la suma de las reactancias en esa fallita, ¿no? 0,15 más J 0,1. Básicamente, la corriente de falla es toda la corriente que está entregando la fuente en esta configuración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único camino cerrado que tiene esa corriente para fluir. ¿Sí? Sí, por si acaso. Bueno, dicho eso, de aquí podríamos sacar que la corriente de falla subtransitoria no es nada más que 1 a 0 grados dividido la suma de las reactancias en el camino entre la generadora y la barrita de falla, ¿no? 0.1. Básicamente sería 1 dividido para 0,25, que eso me va a dar 4, si no me equivoco. Sí, 4 o menos J4. ¿Sí? Menos J4, que también se puede escribir como 4 a menos 90 grados. Unidades por unidad. ¿Ya? Y ahí ya tenemos la corriente de falla subtransitoria, pero tenemos que sacarla así tal cual por unidad, o la tenemos que sacar en amperes RMS. En amperes RMS, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué me falta determinar? ¿Qué me faltó determinar desde el inicio? La corriente base. ¿Cuál corriente base? La corriente base en la zona en la que ha ocurrido la falla, es decir, la corriente base en la zona 2. ¿Sí? ¿Por qué siempre es en la zona en la que ha ocurrido la falla? Porque en esa zona, bajo esta corriente base, es el valor de corriente que se va a medir. Es decir, que si, por ejemplo, si yo saco la corriente base en la zona 1, me podría salir, qué sé yo, 10 veces la corriente base de la zona 2, ¿ya? Y si yo la multiplico por este valor y la comparo con la medición que me daría el equipo que tenemos conectado de ese lado, no va a ser igual a la medición del equipo. No sé si me voy a entender. Bueno, siempre es la corriente base de la zona en la que está ocurriendo la falla, básicamente. ¿Sí? No se preocupen, siempre va a ser así. ¿Sí? No sé si hasta ahí les está quedando claro. Bueno, la corriente base en la zona 2 siempre va a ser igual a la potencia base en esa zona partido raíz de 3 el voltaje base en la zona 2. Cuando utilizan esta fórmula, utilizan valores trifásicos. Es decir, aquí utilizan los 20 megavoltiamperios partido raíz de 3 y aquí utilizan el voltaje trifásico, es decir, voltaje línea a línea, 138 kilovoltios. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Ya les demostré también el otro día por qué esta fórmula. ¿Sí? Pero si tienen alguna duda, no les queda claro algo, me avisan. Esto les va a quedar... bueno, aquí es por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Esto les va a quedar 83,674 amperios. 83,674 amperios. ¿Sí? Listo. Y ahora, la corriente de falla, ya les voy a demostrar también por qué es esa corriente. La corriente de falla subtransitoria en amperios vendría a ser igual a 4 a menos 90 grados multiplicado por una constante, que es la corriente base, que es 83,674 amperios. Entonces, esto multiplicado por 4 me va a dar 334,696. 696, perdón, a un ángulo de menos 90 grados amperios. ¿Sí? Ya, listo. Ahora, esto no les daría el mismo valor que si ustedes hubiesen utilizado la corriente base de la zona 1. Si quieren, pruébenlo. Saquen la corriente base de la zona 1, que les va a quedar 20 megavoltiamperios partido raíz de 3, y aquí les va a quedar 13.8 kilovoltios. Básicamente les va a quedar esto dividido para 10, si no me equivoco. ¿Sí? Si matemáticas no están mal, esto les va a quedar... tengo un segundo. Aquí, el 4 ya. Sí, básicamente 836.74. ¿Sí? Esto es una corriente base muy grande. ¿Qué pasa cuando la multiplican acá? Cuando la multiplican acá por la corriente de falla subtransitoria, es cuando la multiplican por 4. Multipliquen este valor por 4. ¿Les queda la misma corriente que les quedó aquí? No, ¿verdad? Les queda esta corriente multiplicada por 10. Sí, y no sería el valor correcto. El valor correcto que se está viendo cuando ocurre la falla es este de aquí. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro?
No me estoy dando a entender, me avisan. No, todo claro. Ya, chévere. Una duda, Eh, una duda. Perdón. ¿Perdón? ¿Dijiste algo? Sí, una duda. Sí, dime. ¿El 1 por unidad lo estás asumiendo solo de la fe o es el 1 por unidad al nominal que te trabaja el generador? El 1 por unidad lo estoy asumiendo en todas las barritas, porque no hay circulación de corriente previo a la falla. Sí, acuérdate, esto. Básicamente sí, es el de la fe, pero como no hay circulación de corriente previo a la falla todas las barras tenían el mismo voltaje. ¿Se puede entender? ¿Sí? Ya. ¿No? ¿Sí quedó claro? Ya, chévere. Ya, sí, es correcto lo que dice el compañero. El 1 por unidad lo estoy asumiendo primero en la FEM, solo en la FEM, en la tensión interna del generador. Pero como no había circulación de corriente previo a la falla, asumo también que todas las barritas previo a la falla también tenían ese valor interno de 1 a 0 grados, ¿sí? En voltaje, ¿sí? O sea, si ya asumo la primera, ya puedo asumir la segunda, porque ya no hay circulación de corriente, ¿no? Por eso aquí utilizo esta fórmula directamente. Acuérdense que esta fórmula de aquí no es nada más que la fórmula de el voltaje de Thevenin en la barrita en la que ocurre la falla, partido de la impedancia de Thevenin en esa barrita, ¿no? La impedancia de Thevenin es la suma de estas dos, ¿sí? Respecto a los terminales de falla, ¿no? No sé si hasta ahí está quedando claro, pero bueno, espero que sí. Entonces, tenemos la corriente de falla subtransitoria, que serían los... ¿Cuánto salió? Denme un segundo, no me acuerdo. 334,696. Entonces, 334,696 amperios, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿hasta ahí está terminado el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque, bueno, el ingeniero les daba este dato de aquí y aunque en realidad les pedía solo la corriente de falla subtransitoria, ustedes, pues con ese dato tenían que hallar también cuál era el valor de la corriente simétrica y asimétrica, perdón, la corriente simétrica y la corriente de compensación en este instante de tiempo, ¿sí? Cuando les da un dato así, tratan de utilizarlo, porque pues, por lo general el ingeniero los incluye en la solución, aunque en realidad la solución solo pedía esto, ¿sí? Bueno. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve a mí este dato de la corriente de falla subtransitoria? Recordemos las diapositivas del ingeniero. ¿Qué les iba a decir? Ya. La corriente de compensación DC, bueno, cuando existía máxima compensación, dependiente del tiempo también, ¿no? O en función del tiempo, ¿a qué era igual? Raíz de 2 por la corriente de falla subtransitoria multiplicado por, aquí me van a perdonar, allá, aquí era Euler a la menos t sobre la constante de tiempo de compensación de C, que sería T sub A. Esta constante de tiempo ya me la da el ejercicio. Esta corriente de falla transitoria ya la calculamos. Y este tiempo ya sabemos cuánto vamos a evaluar. Vamos a evaluar en tiempo igual 1 sobre 60. Y aquí tenemos ya la componente de compensación de C. ¿Sí? No sé si hasta ahí me están siguiendo. O sea que sería raíz de 2 multiplicado por 334,696 por Euler a la menos 1 sobre 60, perdón, ahí, dividido para la constante de tiempo, que no me acuerdo cuánto era, es 0.15. ¿Ya? Ahí, perdón. 0.15. Listo. Entonces, la componente de C, la componente de acoplamiento, perdón, la componente de compensación de C, disculpen, sería igual a, denme un segundo, 423,56. Listo. Amperios. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me piden a mí la componente AC? A ver, ¿qué pasaría? Fácil. Yo sé que la componente asimétrica en RMS y RMS bajo ese instante de tiempo, 1 sobre 60, no es nada más que la raíz cuadrada de la componente AC en RMS, obviamente, en ese instante de tiempo, 1 sobre 60 al cuadrado,
más la componente de compensación de C en ese instante de tiempo, también al cuadrado. Simplemente es la formulita que están ahí en la diapositiva del ingeniero, por si acaso. Esto de aquí ya lo conozco, es lo que me daba el ejercicio. 500. Esto de aquí también ya lo conozco, es lo que acabo de calcular. 423.56. ¿Sí? Solo me falta esto de aquí. Esta es mi incógnita. Si yo despejo de ahí, les va a quedar que la corriente simétrica, ya a los 1/60 ciclos, o sea, al primer ciclo, después de ocurrida la falla, les va a quedar, un segundo, raíz cuadrada de 500 al cuadrado, menos 423.56 al cuadrado, 265,70. 265,70 amperios. Y esta es la corriente simétrica de falla que se va a tener después de un ciclo de ocurrida la falla. Ojo, no confundirla con la corriente de falla subtransitoria. Esta es la que se ve cuando recién ocurre la falla y esta es la que se ve un ciclo después, ¿sí? Es decir, 1/60 segundos después. ¿Sí? Si se dan cuenta, tienen magnitudes como que un poquito distintas, ¿no? Esta de aquí siempre tiende a ser más grande que la de acá, obviamente, ¿no? Porque ya se ha como que amortiguado un poquito la falla. ¿Alguna duda hasta ahí? Este era solo literal la lección del semestre pasado. Bueno, antepasado. No se ve muy complicado, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Oh, claro, ya, chévere. Ahora, literal, los más literales, ¿no? Literal B y C. Vamos a ver rapidito. Denme un segundo, por favor. Ahí. Ahora, me dice, la falla del inciso previo es mitigada, es decir, que ya no está ocurriendo esta falla, ya se despejó, qué sé yo, se abrió la protección, se despejó la falla y se volvió a reconectar el sistema. La falla es mitigada. La verdad, la forma en la que fue mitigada en realidad no me importa. Para esta materia en realidad no importa. Entonces, solo vamos a suponer que la falla fue mitigada. Borrar todo esto y ya, ¿no? ¿Qué más? La falla es mitigada y luego, ¿qué me dice el enunciado? Perdón, déjenme leer. Ya. Y sobre la barra 4 se conecta un motor trifásico de 20 megavoltios con datos nominales de 20 megavoltios amperios a 13.8 kilovoltios. Es decir, que al llevarlo a valores por unidad, es decir, al llevarlo al unifilar, me quedaría algo así, con una tensión interna del motor. ¿Qué sucede? Que al colocar esto, estoy cerrando mi sistema. Y por lo tanto, ¿qué debería haber? Circulación de corriente. ¿Sí o no? Bueno, si hasta ahí está todo claro. Listo. Con una reactancia de J 0.1 o de 10%, es decir, J 0.1. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Me dicen de manera que el generador opera con 5% de sobrecarga de su capacidad nominal a un factor de potencia de 0.9. Es decir, que la potencia que está entregando el generador bajo estas condiciones, esta nueva configuración del sistema en estado estable, es decir, en el subtransitorio, es 0.5 por arriba de su capacidad nominal, es decir, 1.05 su potencia nominal a un ángulo de, como tiene un factor de potencia de 0,9 en atraso, sería coseno a la menos 1 de 0,9. ¿Sí? Disculpen si no se ve bien, no puedo escribir con, no sé qué está pasando, denme un segundo para cambiarla. Denme un segundo, por favor, ya lo arreglo. Hasta ahí, ¿tiene alguna duda? Disculpen. ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren preguntar algo? No sé. Denme un segundo, ya continuamos, por favor. Bueno, me dicen que el generador está trabajando a una potencia de 5% por arriba de su capacidad nominal. Por lo tanto, estoy trabajando a 1.05 veces su potencia nominal. ¿Sí? O por unidad. ¿Sí? A un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.9, que eso me da. Y coseno de 0.9. 25,84. Entonces, estamos trabajando a 1.05 a un ángulo de 25.84 grados. Ya.
por unidad, ¿sí? No sé si esa parte quedó clara, pero bueno. Un segundo ya, su capacidad nominal con un voltaje de 3% por encima de su capacidad nominal. Es decir, que el voltaje de salida del generador, es decir, este de aquí, el voltaje que se ve entre su FEM y su reactancia es de 1.03 y vamos a suponerlo a 0 grados, ¿sí? Aquí ya no va a ser 1 a 0 grados. ¿Por qué razón? Porque ahora sí hay circulación de corriente. Listo, entonces sabemos que el voltaje del generador por ahora, previo a la falla, va a ser 1.03 a un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Unidades por unidad. ¿Ya? Y ahora se viene lo interesante. Lo que mencionó el compañero. ¿Qué pasa si ahora yo no puedo asumir que no hay circulación de corriente? En este caso, yo no puedo asumir que no hay circulación de corriente. ¿Por qué razón? Porque me están diciendo que el generador está entregando potencia. Es decir, incluso está entregando más de su capacidad nominal, 1.05 veces más de su capacidad nominal, ¿no? O sea, 5% más allá de su capacidad nominal. Y me están diciendo que está trabajando a una tensión de salida, es decir, una tensión entre su FEM y su reactancia de dispersión de 1.03, más allá de su capacidad nominal. Por lo tanto, de ley tiene que haber una corriente. Y como tiene que haber de ley una corriente, tengo que calcular cuánto vale esa corriente para poder calcular qué cosa. ¿Qué debo calcular? La tensión interna del generador, previo a la falla. Y luego también tengo que calcular, como tengo otra máquina síncrona, un motor, tengo que calcular cuánto vale la tensión interna del motor, previo a la falla. ¿Sí? No sé si hasta ahí le está quedando claro esa parte. ¿O tienen alguna duda? Estoy yendo muy rápido, me dicen. No, todo claro. Chévere. Ya, entonces, ya sabemos que no podemos despreciar, en este caso, cuánto vale, no podemos despreciar, perdón, la corriente, la circulación de corriente previo a la falla. ¿Ya? El ejercicio me va a pedir analizar otra fallita, por si acaso. Pero yo antes de eso tengo que saber, tengo que calcular, como ya lo sé, tengo que calcular cuánto valen esas FEMs inducidas en las máquinas síncronas, tanto en motores como generadores. Yo no sé cuánto valen, no me están dando esos datos. Sé que hay una circulación de corriente porque sé que un generador me está entregando potencia. Pero ¿cuánto será igual su potencia, perdón, su tensión inducida? ¿Sí? Tu FEM. Tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, en el caso del generador es facilito. Se habrán dado cuenta, puedo calcular con la potencia que está entregando y con su voltaje, ¿qué puedo calcular? La corriente que le entrega, ¿sí o no? Corriente del generador subtransitoria, previo a la falla. ¿Sí? Yo puedo calcular eso. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Yo sé que ese generador, por si acaso, conectado a la barrita 1, está entregando, por si acaso, bajo este nivel de voltaje, este V sub G, él está entregando hacia el circuito una potencia S sub G, ¿sí? Es decir, que también está entregando una corriente y del generador, ¿ya? Como tengo estos datos, yo sé que el generador, la corriente del generador va a ser igual, esto es una corriente, nada más, un factor corriente, sería la potencia del generador partido el voltaje del generador, todo esto jugado. La fórmula de potencia. Ah, perdón. Disculpen, aquí, conjugado. ¿Sí? Sencillito. Calculo la potencia del generador, la corriente del generador así. De hecho, para eso me dan el dato de potencia. ¿Sí? Bueno, ahora me dicen esto es 1.05 a un ángulo de 25.84 grados partido 1.03 a un ángulo de 0 grados. Todo esto conjugado. Entonces, la corriente del generador va a ser igual a, ¿me dan un segundo por favor para sacarlo? Solo sería dividir 1.05 dividido para 1.03, que esto me va a dar 1.019. ¿Sí? Al ingeniero le gusta que utilicen un poquito más decimales, utilicemos dos más, ¿sí? Y el ángulo les va a quedar, pues, este de arriba menos el de abajo, a esa resta la conjugan, no, le cambian el signo. Les queda menos 25.84 grados. Me estoy saltando algunos pasos porque solo son análisis de divisiones de fasores, multiplicaciones de fasores, por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Igual si no se pierden en algún punto me avisa. Entonces tengo la corriente que sale del generador. Y ahora ustedes dirán, y bueno, ¿y para qué me sirve esa corriente? Facilito. Porque con esa corriente yo ya puedo calcular
cuál es la tensión interna del generador, ¿sí o no? Ay, no puedo escribir, disculpen. A ver. Yo tengo, bueno, déjenme hacer un diagrama un poquito más grande. Tengo aquí mi generador, tengo su tensión interna, ¿verdad? Disculpen si no se ve bien. No sé qué pasa con la digitalizadora, no puedo escribir. Ya. Y en este punto, en esta barra, yo sé cuánto vale el voltaje. El voltaje en esta barrita es el voltaje B del generador que me da. Aquí tengo la reactancia del generador que es J0,15. Y yo acabo de calcular cuál es la corriente del generador, ¿sí o no? Esa corriente del generador va a producir una caída de tensión en la barrita, perdón, en la reactancia. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita que está aquí, en esta mallita cerrada? Me quedaría que el voltaje del generador, perdón, que la tensión interna del generador, previo a la falla, sería igual a la caída de tensión del generador provocada por la reactancia de sincronismo, J0,15, más el voltaje del generador. ¿Sí? Ley de voltaje de Kirchhoff, nada más. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, la FEN del generador, otra vez, disculpen si no se ve bien, sería igual a 1.01942 a un ángulo de 25, de menos 25,84 grados multiplicado por J,015 más 1.03. ¿Sí? Y esta tensión interna del generador va a ser igual a... Me dan un segundo y ya la saco, ¿sí? Disculpen. 1.03 más 0,15 y multiplicado por 1.01942, un ángulo de menos 25,84 grados. Esto me va a dar, denme un segundo para sacarlo en forma de magnitud de ángulo. Ya, si no me equivoco, esto me va a dar algo creo que hice mal. Espérense un segundito. A ver, 1.03 a 0 grados más 0.15 y 1.01942 ángulo de menos 25. Ah, no, estamos bien. Estamos bien, disculpen. 1.1052 a un ángulo de 7.15 grados. ¿Sí? Disculpen que no pueda escribir. Deme un segundito, ya lo arreglo. Déjenme salir de aquí y volver a entrar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro respecto a cómo sacamos la tensión interna del generador? Por lo general, siempre es así en los ejercicios del ingeniero Álvarez. Déjenme un segundito porque me murió la pizarra. Espérense un segundo. Ya continuamos. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Todo claro. Ya, denme un segundito y ya continuamos. ¿Sí? Denme un segundo. Abro esta nota. Bueno, básicamente es eso. Con los datos de potencia y con los datos de la tensión de salida del generador, calculamos la corriente. Con la corriente podemos calcular la caída de tensión del generador y con la suma de la caída de tensión más el voltaje de salida, calculamos el voltaje interno del generador o la caída de voltaje interna. Ahora, se preguntarán, bueno, una vez hecho eso, ¿cómo calculo el voltaje o la caída interna del motor? Pues de una forma muy sencilla. Antes que nada, déjenme comprobar una cosita, disculpe. 0.15 y 1.01942 a un ángulo de menos 25,84 grados. Sí, estamos bien. Ya está. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y ahora cómo calculo la caída interna del motor? Fácil, haciendo un análisis, ¿no?
tenemos aquí dos reactancias. Disculpen, aquí ya voy a colocar los valores de las reactancias, que me acuerdo que aquí era 0.1 y aquí también era 0.1. Ya, y aquí tenemos la del transformador, que no me acuerdo cuánto era. Denme un ratito para revisarlo. Esto es también 0.1, por si acaso. Listo. Ya, listo. Más allá de eso, tenemos la corriente del generador, ¿sí o no? Sabemos que la corriente del generador tiene que seguir un camino cerrado. Va a llegar a este punto, a este nodo, se va a dividir en dos corrientes, qué sé yo, corriente de línea 1, previo a la falla, y corriente de línea 2, previo a la falla, ¿sí o no? Listo. Luego, esas dos corrientes se van a volver a unir acá, y lo que va a salir acá de nuevo va a ser la corriente del generador previo a la falla, ¿sí? Y con esa corriente del generador previo a la falla, vamos a poder sacar cuál es la tensión del motor, ¿sí? No sé si hasta ahí esa parte quedó clara. Es más, voy a colocar la ecuación de la tensión del motor rápidamente, ¿no? Si se pierde en algún punto, me avisan para explicarlo más detalladamente, ¿no? Sería el voltaje de salida del generador menos la corriente del generador de la falla multiplicado por la suma de las reactancias 0.1 más J 0.1 del otro transformador más el paralelo entre 0.1 con J 0.1 más la reactancia interna del generador J 0.1. ¿Sí? No sé si hasta ahí esa parte les ha quedado clara. ¿Sí les quedó clara? Disculpen. ¿O no? Sí, sí, sí. Ya, chévere. Entonces, esa parte de la tensión interna del motor, solo he sacado la impedancia. De hecho, solo saqué la impedancia equivalente entre este par de puntos, ¿no? Entre la barra 1 y la FEN del motor, ¿sí? La suma de las tres reactancias, 0.1, 0.1, 0.1, más la reactancia equivalente del paralelo de aquí. Ya, perfecto. Entonces, si eso ya quedó claro, básicamente la tensión interna del motor sería igual a 1.03, perdón, menos, esto sería 1.01942 a un ángulo de menos 25,84 grados. Y esto de aquí me quedaría, sabemos que este equivalente me quedaría J 0,05. Y la suma de las otras de acá me quedaría J 0,3. Entonces me quedaría J 0,35. ¿Ya? Entonces la tensión interna del motor me quedaría igual a, déjenme un segundo, ya sacamos eso, 1.01942 a un ángulo de menos 25,84 grados multiplicado por 0,35 y ya, esto me va a quedar 0,9315, 0,9316, ya, 0,9316 a un ángulo de menos 20. Chuta. Denme un segundo que se quedó esto. Ya, ahí. No puedo escribir. Denme un segundo, por favor. Tengo un problema con la pizarra, no sé qué está pasando. Denme un segundo. Ahí. Ya. Listo. Ya, entonces, una vez que hicimos eso, lo único que tenemos que hacer ya es calcular cuánto vale el valor de la tensión interna del generador, que sería menos 20,16 grados. ¿Sí? Creo que por ahí tengo una solución del ingeniero, pero me parece que estaba mal hecho algunos cálculos. Listo. Tenemos ya el valor de la tensión interna del motor. Listo. Y eso es lo que nos piden en este caso. Bueno, me dice determinar los voltajes de cada una de las barritas, pero ya tenemos las corrientes y todo eso. Tenemos, por ejemplo, si queríamos colocar una barrita en la salida del motor, qué sé yo, barrita M, tenemos ya su tensión, su voltaje de Thevenin, y en la barrita, bueno, esta sería la barrita G, la barrita del generador, ya tendríamos la tensión de esta barrita, y a esta barrita le llamaríamos la barrita del motor, ya tenemos la tensión también en esta barrita, ¿sí? Ahora lo que nos faltaría calcular es
cuál es la tensión en cada una de las otras barritas. Por ejemplo, la barrita 1, la barrita 2 y la barrita 3. ¿Cómo calcularíamos eso? Fácil. Utilizando la definición de qué es un voltaje. Bueno, al menos así lo hice yo. Me acuerdo que, creo que esta lección me tomaron a mí, entonces me acuerdo que yo lo hice así. Lo que hice fue utilizar los valores que ya conseguí de la tensión del motor y la tensión del generador para hacer esto. A ver, vamos rapidito. Yo ya sé cuál es la tensión en esta barrita, ¿sí o no? En esta barrita la tensión me da 1.1052 a un ángulo de 7.15. Entonces, esto es 1.1052 a un ángulo de 7.15. ¿Sí? Ahora, yo sé que esta corriente polariza con más y con menos por donde ya sale, ¿no? Y bueno, en este caso, yo podría calcular la tensión en esta barrita con la fórmula del voltaje de esta impedancia. Esta reactancia por esta corriente es igual a la diferencia de potencial entre el más, este de aquí, menos el menos. Pero como este voltaje ya lo conozco, ya no hace falta, ¿no? Hago lo mismo con la siguiente. Para la siguiente impedancia, disculpen aquí que los haya confundido un poquito, tal vez se confundieron un poquito. Esta corriente polariza con más por donde ya entra y menos por donde ya sale. Entonces, de un lado tiene el voltaje del generador, que es el voltaje de la barrita 1, y del otro lado tiene el voltaje de la barrita 2. ¿Sí o no? Entonces, voltaje del generador menos voltaje de la barrita 2 es igual a la corriente del generador multiplicada por la reactancia que tiene esa caída de voltaje, es decir, 0.1. Y de aquí despejo la tensión en la barrita 2 previo a la falla. Sería igual al voltaje del generador menos la corriente del generador multiplicado por la reactancia que tiene la caída de voltaje. Y ya. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Esa parte no ha quedado clara. Entonces, esto sería 1.03 menos la corriente del generador, que no me acuerdo cuánto era. Allá, aquí está. Esto es 1.01942 a un ángulo de menos 25,84 grados multiplicado por J 0,1. Entonces, el voltaje en la barrita 2 vendría a ser igual a... me dan un segundo, por favor, para sacarlo. 1.03 menos 1.01942 a un ángulo de menos 25,84 grados multiplicado por 0.1 y esto me va a dar 0,9898 a un ángulo de menos 5,31 grados. Entonces, esto me va a dar 0,9898 a un ángulo de menos 5,32 grados. Unidades por unidad. ¿Sí? Y ya tengo el voltaje en la barrita 2. ¿Alguna duda? Disculpen. ¿Algo no les quedó claro? No, ya tenemos el voltaje en la barrita 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es un divisor de corriente. ¿Por qué razón? Pues tenemos dos corrientes desplazándose entre... O sea, la corriente aquí y la corriente del generador se parten, corriente de la línea 1 y corriente de la línea 2. Pero, como sabemos que la impedancia de la línea 1 es igual a la impedancia de la línea 2 y están en paralelo, como tienen igual impedancia, además de tener igual voltaje, tienen que tener igual corriente. Directamente, la corriente en la línea 2 previo a la falla es igual a la corriente del generador partido 2, previo a la falla, obviamente, y la corriente de la línea 1 previo a la falla es igual a la corriente del generador previo a la falla partido 2. ¿Sí? Solo para que no se compliquen la vida. Eso lo podían haber colocado desde el inicio. Ahora, ¿por qué razón les estoy diciendo que hagan eso? Porque eso me va a permitir calcular cuál es el voltaje en la barrita 3. ¿Por qué razón? Porque yo tengo la reactancia entre la barrita 2 y la barrita 3 previo a la falla, ¿sí o no? Tengo la reactancia de J 0.1, la que está abajo, ¿no? Ya, entonces ya tengo cuánto vale el voltaje en la barrita 2. Me falta el voltaje en la barrita 3. Pero con la corriente de línea 2, previo a la falla, yo sé que la polariza con más y con menos. Puedo aplicar este criterio para calcular el voltaje en la barrita 3. No sé si esta parte ha quedado clara, pero bueno. Vamos a colocarlo aquí. Directamente, voltaje en la barrita 2 menos voltaje en la barrita 3 es igual a la corriente del generador
dividido para 2, acuérdense que esa es la corriente de línea, multiplicado por 0.1 J. ¿Sí? Automáticamente el voltaje en la barrita 3 es igual al voltaje en la barrita 2 menos la corriente del generador partido 2 multiplicada por 0,1 J. ¿Sí? Y ya. No sé si esa parte les ha quedado clara o me avisan. ¿Todo claro? Ya, entonces denme un segundo para calcularlo. Esto me va a quedar, disculpen, 0,973 a 0,973 a un ángulo de menos 8,13 grados. ¿Sí? Ya, unidades por unidad. Y ya tengo la tensión en la barrita 3. ¿Sí? Y por último, la tensión en la barrita 4 es más de lo mismo. Si se dan cuenta, entre la barrita 3 y la barrita 4, ¿qué hay? Otra reactancia, ¿verdad? La reactancia del transformador, J0.1. Entonces tenemos voltaje de la barrita 3, voltaje de la barrita 4 y tenemos la corriente del generador pasando a través de ella. Por lo tanto, directamente el voltaje en la barrita 4 no es nada más que el voltaje en la barrita 3 menos la corriente del generador, disculpen, corriente del generador multiplicado por la reactancia entre ellas. ¿Sí? Listo. Voy a colocar directamente la respuesta porque pues ya es repetir más de lo mismo, ¿no? No sé si hasta ahí tenga alguna duda. Algo no les quedó claro. ¿Quieren que repita algo? Disculpen si estoy yendo muy rápido. Es por lo que no puedo escribir bien con la digitalizadora. Ya, esto les va a quedar 0,947 a un ángulo de menos 14 grados. Bueno, menos 14.01 grados. ¿Sí? Unidades por unidad. Sí, disculpen. El retraso. Ahí. Listo. Y ya tengo el voltaje en las 4 barritas. Literal B resuelto. ¿Alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Está sencillito, ¿no? Solo es hacer un análisis de las tensiones en cada una de las reactancias y de ahí despejarlo. Hacen la fórmula de los nodos, nada más, voltaje de nodos es igual a corriente por impedancia y despejan. ¿Sí? Bueno, ahora, yo les diría que hasta ahí está el literal B. Pero ¿qué pasa? En el literal C ocurre una falla trifásica en el medio, bueno, no en el medio, en una parte de la línea 2. Sí, en el 40% de la línea 2, visto desde la barra 2 hacia la barra 3, ocurre una falla. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito calcular cuál es la potencia, o, perdón, cuál es el voltaje en ese punto en el que ocurrió la falla. Es decir, ese voltaje previo a la falla. ¿Sí me entienden? O sea, esto de aquí. Deme un segundito, por favor. Déjenme copiar y pegar. Ya, déjenme copiar y pegar el sistema. Déjenme borrar algunas cuantas cosas. Ya, déjenme borrar esto, que no me sirve. Listo. Ya. Ahora, ocurre la falla aquí. Denme un segundito aquí. ¿Ya? En medio de esta línea. Ocurre en el 40% de esta línea. Es decir, que esta línea automáticamente se va a partir en dos. Automáticamente esta línea se parte en dos. ¿Ya? En dos reactancias. ¿Sí? Y aquí vamos a tener una nueva barrita que se va a llamar barrita de falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre en una parte de la línea, es decir, que ocurre en un nuevo nodo de la línea. Cuando una falla ocurre en una porción de la línea, esa falla crea un nuevo nodo. Y a ese nuevo nodo yo le tengo que sacar cuál es el voltaje previo a la fallita. ¿Sí? A eso me refería. Pero ¿qué sucede? Ese nuevo nodo va a estar entre dos nuevas reactancias. Las reactancias van a ser, bueno, como la falla ocurrió en el 40% de la línea, visto desde aquí hacia la derecha, aquí esta reactancia va a ser igual a 0.4 veces la reactancia que tendríamos de la línea 2. Y esta reactancia va a ser lo que queda, ¿no? Es decir, 0.6 veces, ¿no? 1 menos 0.4 es 0.6. ¿Sí? La reactancia de la línea 2. No sé si esa parte les quedó clara. Si hacemos un análisis un poquito más detallado, básicamente vamos a tener esto. Barrita de falla.
y aquí la barrita 3. Entonces tenemos voltaje de la barrita 2, voltaje de la barrita de falla, previo a la falla, obviamente, subtransitorio. Y aquí tenemos la misma corriente de hace rato, corriente del generador partido 2. ¿Ya? Y aquí teníamos 0.4 por la reactancia de la línea 2. 0.4 por 0.1, que vale la reactancia de la línea. Esto es J0.04. Y esto va a ser J0.06. ¿Sí o no? Entonces, esta corriente va a polarizar con positivo por donde ya entra y negativo por donde ya sale. Y vamos a poder hacer lo mismo. Ley de Ohm. ¿Sí? El potencial en el positivo menos el potencial en el negativo, que es el voltaje de la barrita de falla, es igual a la corriente de la reactancia, corriente del generador partido 2, multiplicado por la reactancia que está viendo ese voltaje. ¿Sí? J0,04. Y automáticamente calculamos con eso el voltaje previo a la falla. ¿Sí? No sé si esa parte les quedó clara. Bueno, esto sería el voltaje en la barrita 2 menos la corriente del generador partido 2 subtransitorio por J,04 y el voltaje en la falla sería igual a me dan un segundo para sacarlo, disculpen que no lo he sacado. 0,9898 a un ángulo de menos 5,32 menos, me parece que la corriente era 1,01942, un ángulo de menos 25,84 dividido para 2 multiplicado por 0,04 y ya, esto me va a dar 0,9828 0,9828 a un ángulo de menos 6,43 grados. ¿Sí? Y este es el voltaje previo a la falla, es decir, el voltaje de Thevenin de la barrita en la que va a ocurrir la fallita. ¿Sí? La nueva barra. Listo. Ahora, ya tenemos el voltaje previo a la falla. Ahora, ¿qué más me pide el ejercicio? Me dice que ocurre una falla en la barrita de, bueno, al 40% de la línea 2, bla, bla, bla. Me dice que ocurre, no es una falla sólidamente aterrizado, sino que es una falla a través de la impedancia de falla de 0.05 por unidad. Sí, disculpen, es que no sé qué le pasa a la digitalizadora, no puedo escribir bien. Bueno, de 0.05 por unidad, y me dice que bajo estas condiciones determinar la magnitud de la corriente de falla expresada en amperios y que desprecie, bueno, los cambios de fase por conexión estrella delta de los transformadores. Sí, eso, lo de los cambios de fase no le paren mucha bola ahorita porque no va a ser muy importante. Va a ser importante cuando hagamos los equivalentes de secuencia, ¿sí? Y eso no entra en esta lección, por si acaso. Entonces, va a ocurrir una falla así, con una impedancia de falla de 0,05. Y por aquí va a circular la corriente de falla. Corriente de falla. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es sacar la matriz de impedancia para todas estas 5 barritas, o para evitarnos tanto problema, podríamos hacer una transformación delta estrella y hacer equivalentes en serie. Eso es lo que yo les recomendaría hacer. Vamos a hacerlo de la transformación, ¿sí? Denme un segundito, por favor, para dibujar el circuito que quedaría. ¿Qué sucede? ¿Cómo se encuentran conectadas estas dos reactancias? ¿En serie, sí o no? ¿Cómo se encuentran conectadas la reactancia de este transformador con la reactancia del motor? En serie, ¿sí o no? Entonces la vamos a sumar. Entonces, sumadas, me quedarían aquí. Me quedaría J0,25. Obviamente desaparece el nodo en medio, el nodo 1. Aquí tendríamos la tensión interna del generador. ¿Ya? Ahora, vamos a ignorar lo que está aquí. Todo esto que está aquí lo vamos a ignorar y vamos a conectar acá el equivalente en serie de estas dos reactancias. J0,20. ¿Sí? Y aquí tendríamos la tensión interna del motor. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos aquí conectado una delta, una conexión en delta entre los nodos 2, 3 y el nodo F. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Una conexión en estrella, transformarlo. Transformar de delta a estrella.
y me quedaría esta reactancia. Aquí me quedaría esta reactancia. Y aquí me quedaría esta reactancia. ¿Sí? Hago una transformación de delta a estrella. Y luego, esa conexión de delta a estrella, disculpen un ratito, disculpen, tenga paciencia ahí, ya, listo. La conecto en la barra F a la reactancia de falla. Y así ya tengo dos mallitas sencillas en las que podría calcular la corriente de falla. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a ese análisis? Solo hice una transformación de delta estrella y equivalentes en serie. ¿Sí? Por si acaso. Para no complicarme la vida. Sí, me dan un segundo, voy a poner directamente lo que queda en la transformación de delta estrella, porque pues es sencillito en realidad, no es tanto de nuestra utilidad esa parte de ahí, pero pues por si acaso. No tiene ninguna duda, ya chévere. Entonces, déjenme un segundito para poner lo que queda en la transformación de delta estrella. A ver, sería 0.1 más 0.1, y aquí sería 0.1 por 0.4. Esto me quedaría J0.2, sí, por si acaso. Si tienen alguna duda respecto a cómo hacer esta transformación, me avisan, ¿no? Aquí sería J0.3. Y aquí sería 0. Ah, no, perdón. Perdón. Disculpe. Me estoy equivocando yo. A ver. Deme un segundito, por favor. Déjeme borrar esto. Ya. J0.03. Ya, ahí estamos mejor. Aquí es J0.02. ¿Sí? Y acá es... Dame un segundo, por favor. J0.02. ¿Sí? 0.02. ¿Ya? Y ahí ya tengo la transformación del delta estrella. Ahora, en esta transformación del delta estrella, estas dos reactancias me quedan en serie. Estas dos reactancias me quedan en serie también. Las puedo sumar. ¿Sí? Voy a hacer básicamente el equivalente de Thevenin, por si ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, aquí me quedaría. Me acuerdo que en esta lección, aquí me equivoqué en la suma, pero pues aquí quedaría J0,27, ¿verdad? Acá me quedaría. Bueno, acá estas dos también me quedan en serie. J0,012 más J0,05 me quedaría J0,062. ¿Sí? Acá me queda J0,23. Disculpe. Y aquí me queda la tensión interna del motor. ¿Sí? Disculpen que no se vea bien. ¿Sí? Ya. Disculpen, es que no sé qué le pasa a la digitalizadora. Ya para la próxima clase lo arreglo. ¿Ya? Y bueno, ahí ya está el circuito un poquito más sencillito, ¿no? Aquí, bueno, ya se perdió la barrita de falla, pero ya sabemos que aquí va a circular la corriente de falla, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues podríamos transformar, estos son fuentes de voltaje, las podríamos transformar a fuentes de corriente. Entonces, al momento de transformarlas a fuentes de corriente, lo voy a dejar expresado porque, por desgracia, no puedo escribir bien. Las fuentes de voltaje las transformo a fuentes de corriente, dividiéndolas para la impedancia, la impedancia en serie, ¿no? Otra 0,27. Ay, bueno. Aquí tendría que colocar la reactancia que estaba en serie, la coloco en paralelo, J0,27. ¿Sí? Ahí. Ya, ahí está mejor. Ya, listo. Y acá me quedaría el ramal que ya antes estaba así, que sería J0,062. Y a esta fuente de voltaje, en serie con esta reactancia, también la transformo en fuente de corriente. Me quedaría J0,23, si no me equivoco. Por ahí puedo tener algún error en alguna suma, pero creo que hasta ahí todo está bien, ¿sí? Y esta fuente la transformé en una fuente de corriente, ¿sí? De ahí todo se vuelve un análisis de circuitos en realidad. Sería, la corriente de esta fuente sería la tensión de la fuente anterior
partido la reactancia que estaba en serie, J0,23. Bueno, y ahora, ¿qué sucede? Que tengo dos fuentes de corriente en paralelo, ¿sí? Vamos a llamarlo a esta, por desgracia no lo puedo hacer, disculpen, I1, y esto de aquí lo vamos a llamar I2. Como están en paralelo las fuentes de corriente, las dos apuntando hacia arriba, se suman, y me queda una sola fuente de corriente alterna, ¿sí? I1 más I2. ¿Sí o no? Y ahora me queda las dos reactancias, J0,27. Acá me queda la otra reactancia, J0,062. Y acá me queda la otra reactancia en paralelo, J0,23. ¿Sí? Y aquí estaría la corriente de falla. ¿Qué hago yo? Básicamente, lo que podría hacer es un divisor de corriente. La corriente de falla vendría a ser igual a la corriente de la fuente, I1 más I2, multiplicado por 1 sobre la reactancia a la que le quiero sacar la corriente, 0,062, partido para la suma de los 1 sobre de las reactancias en paralelo. ¿Sí? Disculpen que no pueda escribirlo bien. No sé qué le pasa a mi digitalizadora. 1 sobre 0,27J. Y esta sería la expresión de mi corriente de falla. ¿Ya? Lo voy a dejar expresado porque la verdad no puedo hacerlo. Se me complica un poquito, pero bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Ya, chévere. Bueno, ¿qué pasa después de hallar esa corriente de falla? ¿Qué me pide el ejercicio? Lo que me pide es, una vez hallada la corriente de falla en el literal C, bueno, tendría que multiplicar por la corriente base, que es con los datos que ya tengo, la corriente base, la corriente base en la zona 2, multiplico y ya está. Luego me dice, basado en el nivel de voltaje de las barras, determine cuál es la barra más crítica, es decir, cuál es la barra con el nivel de tensión menor a 1. Bueno, primero tenía que determinar cuáles son los voltajes de las barras durante la falla. ¿Y cómo hago eso? Si no tengo la matriz de impedancia, ¿qué podría hacer yo? Pues básicamente podría hacer esto. Disculpen que solo lo deje expresado, pero es que no puedo realizarlo aquí. Tengo la barrita 2, tengo acá la barrita 3. Disculpen, denme un segundito. A ver. Ay. Disculpen. Ay, ya. Tengo la barrita 2, la barrita 3 y la barrita 4. ¿Ya? Yo sé que por aquí está pasando la corriente de falla, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más sé? Bueno, también sé que por acá está pasando esta corriente de falla. ¿Qué puedo hacer? Es calcular, qué sé yo, calcular aquí cuánto vale el voltaje de esta impedancia equivalente. ¿Sí o no? Si calculo cuánto vale el voltaje de esta impedancia equivalente, puedo calcular cuánto vale la corriente que me está entregando cada una de las fuentes, por así decirlo. La nueva corriente del generador y la nueva corriente del motor. ¿Sí o no? Con esas nuevas corrientes, generador y motor, yo puedo calcular cuáles son las caídas de tensión en la barrita 2, en este circuito de acá arriba, y en la barrita 3, en este circuito de acá abajo. Corriente del motor. ¿Sí? Con ley de voltaje de Kirchhoff. Y con eso tendría voltaje de la barrita 2 y la barrita 3. También, si me voy al circuito de acá arriba, como es la misma corriente durante la falla, también podría calcular cuál es la caída de tensión en la barrita 1. Lo mismo acá, como tengo la corriente del motor, también podría calcular la caída de tensión en la barrita 4. Ya tengo barrita 1, 2, 3 y 4. Con esas tensiones ya puedo identificar cuál sería la barrita más crítica. Es decir, la que se aleja más del 1 por unidad. Y ya, ese sería mi literal D. Solo sería expandir el circuito, ¿sí? E ir sacando los potenciales eléctricos uno por uno. ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? No lo estoy resolviendo porque en realidad no puedo escribir bien por la digitalizadora, hace un año creo. Pero igual creo que sí quedó un poquito claro. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo no quedó claro? No, todo bien. Ya, chévere. Les voy a pasar igual esto de aquí, esta solución. No está completo, ya saben por qué. Pero les voy a pasar esta solución ahorita por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿no?
¿Algo que quieran preguntar? Por si acaso mañana le tomo la lección. ¿Algo de teoría? ¿Algo? ¿No? No, creo que No. está todo claro. Ya, chévere. Acuérdate que siempre se resuelve. Una vez que ya tienes el sistema en unifilar, se resuelve tal y como un circuito de redes, ¿sí? Un circuito de la materia de circuitos eléctricos, en realidad, porque es un unifilar, solo es una fase, ¿sí? En realidad es súper sencillo. Pueden utilizar cualquier técnica. Yo utilicé en este caso divisores de corriente, sacar el equivalente de Thevenin en los terminales de la barra y ya. No es nada más, ¿sí? Bueno, si no tienes ninguna duda, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no?